Muy bien, gracias a Dios. Ok, perfecto. Entonces, pues ya estamos todos completos. También quiero pedirles de antemano una disculpa. Ha habido gente que me ha estado pidiendo que iniciemos la clase a tiempo, que si decimos que es a las 7, pues ellos esperan que empecemos a las 7. Nada más les quiero recordar que muchas veces depende de la persona que va a exponer. Ellos también tienen ocupaciones, nos están haciendo favor de ayudarnos, apoyarnos. Entonces les pido que tengamos un poquito de paciencia. Son cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿ok? Gracias, Padre. Entonces, si gusta, le voy a pasar el micrófono a usted. Y usted, si gusta hacer una pequeña oración para usted solo, más bien para todos nosotros, y luego iniciar con su tema. El tema de hoy, vamos a estar reflexionando del libro de la Iglesia Católica, ayer, hoy y mañana, la segunda parte, capítulo 3, y lo encontramos en la página 61. Gracias, Padre. Es todo suyo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, nos proteja e ilumine nuestro entendimiento para conocer cómo ha ido funcionando, transformando, evolucionando su iglesia y su iglesia al mundo y a la sociedad. Para que cada día nosotros seamos buenos agentes de pastoral para ayudar a las personas a acercarse a Jesucristo nuestro Señor. Se lo pedimos a Él que vive y reina por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, déjame bajen los perros para que no se haya tanto ruido. Les pedimos otra vez disculpas. Como decimos, estamos transmitiendo en vivo, como dicen, y son cosas que ocurren cuando estamos así, son cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, tengan un poquito de paciencia, ¿ok? Bueno, si escuchan algunos ladridos, son los perros de acá afuera. Bien. No, sí, mejor permítame. Quieren estar en la clase también los perritos. Ok, mientras va el padre a alimentar sus perritos, como les decía hace un momento, bienvenidos a todos. Veo mucha gente de diferentes lugares. Es una gran bendición para nosotros que nos acompañen. Y para los que se han perdido los temas, la semana pasada, los primeros tres capítulos, si gustan tener una copia, les voy a pedir por favor que me hagan, a la persona que les envió su invitación, háganles saber que ustedes necesitan tener una copia y con mucho gusto les vamos a enviar un link para que puedan ver los capítulos de la semana pasada. Y de esta semana también vamos a tenerlos disponibles, pero tenemos un chat donde pusimos a la mayoría de la gente que se registró. Lo que no quiero hacer es sobrecargar un chat con mucha información. Entonces, si hay alguien que necesite la información, nada más a la persona que me mandó la invitación, háganle saber. Quiero un link para ver el video de las clases anteriores. Con mucho gusto se lo hacemos. También se lo hacemos llegar. También estamos creando un canal en el YouTube, en donde vamos a tratar de ponerlos ahí para que todo el mundo se pueda beneficiar de esta gran bendición que tenemos ahora con los padres compartiendo este libro tan hermoso. Creo que ya el padre está de regreso, entonces le dejo el micrófono a él. Una disculpa nuevamente. Lo que pasa es que empezó a llover y por eso, como no les gusta el baño a los perros. Bien, quedamos pendiente con el capítulo número 3, que es la inconformidad. Es decir, ayer vimos que con el concordato de Worms se acababa la lucha de las investiduras, que quién tenía el poder, si el Papa
o el rey, o los obispos, los príncipes. Concordato de Worms le dio a cada quien su labor, lo que le pertenece a cada quien. Sin embargo, siempre en la iglesia hay cosas con las que uno no queda conforme y seguimos con esas mismas ideas. Cuando uno no queda conforme puede ocasionar dificultades eclesiales. Hay un libro que escribió el padre Matuli que se llama Evangelizar la más noble aventura. En ese folleto el padre da una recomendación a los agentes pastorales. Una de esas recomendaciones es que si uno está creando división en la iglesia, aunque piense que lo que está haciendo está bien o es correcto, debería de repensarlo para que pueda realmente decidir y pensar que es mejor apartarse uno. Es decir, en vez de que yo logre la división, mejor me aparto yo para que la división no se dé. Está en el libro de Evangelizar la más noble aventura, hablando de las inconformidades. Pues bien, en los siglos XI y XII se crearon muchas nuevas sedes episcopales, de modo que en el siglo XIII la iglesia contaba con un total de más de 500 diócesis. Las parroquias eran comunidades pequeñas, regidas por sacerdotes. Se les llamaba plebanus, curatus o rector ecclesiae al sacerdote. Dependían directamente del obispo de la localidad principal, es decir, una diócesis tenía un obispo y esta diócesis tenía diferentes comunidades atendidos por un sacerdote. Inician en los siglos V y VI, es decir, en el siglo V y VI es cuando empiezan lo que pudiéramos conocer como capillas, propiamente no eran parroquias, les faltaba estructura. La parroquia sería como el obispado, donde estaba el obispo. Todavía no se entendía bien el concepto de párroco. Y en el siglo XIII ya había muchas diócesis con sus respectivos obispos. Y el título de párroco va a aparecer hasta el siglo XVI, con el Concilio de Trento, que aparecen los seminarios, entonces aparecen las parroquias como las concebimos actualmente y los párrocos con la labor que le corresponde a cada uno. El número de clérigos era en la Edad Media excesivo. Se calcula que el 1% de los clérigos medievales pasaba por algún establecimiento superior de enseñanza. Lo que les decía ayer, solamente el 1% estudiaba, por así decirlo, hasta la preparatoria. Los demás no estudiaban casi nada. Solamente se pedía que pudieran celebrar la misa en latín. Entonces tenían que pronunciar bien el latín. Esto nos recuerda, por ejemplo, al santo cura de Ars. El santo cura de Ars tuvo dificultades precisamente con el latín. Con las demás materias él estudiaba mucho, leía muchos libros, tenía bastantes libros en su biblioteca, pero el latín no se le daba. Y como no se le daba el latín, si no podía celebrar la misa en latín, entonces no podía ser ordenado, y esa era de sus dificultades. Él es el patrono de los párrocos. ¿En qué consistía la formación? Varias fueron las causas que colaboraron en el nacimiento del método escolástico, que propiamente dicho nació en el siglo XII. Es decir, en el siglo XII van apareciendo lo que vamos a conocer como las escuelas. Esto es el método escolástico. Y el progreso general de la cultura, entre ellos el redescubrimiento de los escritos de los filósofos griegos, sobre todo de Aristóteles, y contemporáneamente la creación de un sistema organizado de enseñanza superior, primero en las escuelas catedralicias o claustrales, y luego en los estudios generales o universidades. De la escuela recibió su nombre de escolástica. Fíjense bien. Pues recordemos que el 1% nada más había estudiado. ¿Por qué? Porque no había dónde estudiar. Si uno quería aprender, tenía que estudiar por su cuenta, pero para tener acceso a los libros era un problema. Acuérdense que la imprenta no existía, entonces no había acceso a libros. De hecho, con Gutenberg va a aparecer ya
la expansión de la Biblia por la imprenta. Antes eran puros manuscritos, copias. Por eso, aunque hubieran grandes escritores, grandes pensadores, los escritos y los pensamientos casi no llegaban a la mayoría de las personas. Pero en este siglo X, XI, XII, sobre todo el XII, es cuando empiezan ahora sí las escuelas. Primero en los claustros, en los conventos, en las abadías con los monjes, empieza la enseñanza. Y después va a aparecer la universidad independientemente de esto. Es decir, surgió por iniciativa propia de personas que no estaban ligadas directamente con los conventos o con las catedrales, que era donde se enseñaba anteriormente. ¿Pero qué ocasionó esto? Aristóteles se le conoce como Sócrates junto con Aristóteles y Platón son los grandes padres de la filosofía, el pensamiento griego. Y cuando se descubre Aristóteles, Tomás de Aquino más adelante va a tomar todo el pensamiento de Aristóteles para crear la base de la doctrina católica, basado en el pensamiento filosófico de Aristóteles. Otra base también va a ser Agustín de Hipona, pero él basado más en los seguidores de Platón, en este caso Plotino. Por eso hay algunas diferencias entre Agustín y Santo Tomás, basados precisamente en la corriente de pensamiento que seguía. Entonces, cuando se descubren los escritos de Aristóteles, fue como un boom. Vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y entonces las escuelas, las universidades, las catedrales empiezan todo un sistema de enseñanza. A esto se le conoce como el método escolástico. El tiempo de la escolástica, las escuelas, la enseñanza, las universidades. Las primeras universidades propiamente dichas surgieron hacia fines del siglo XII, no como transformación de las escuelas catedralicias o claustrales. Es decir, no es que la escuela catedral, que era prepa, por así decirlo, pasó a ser universidad. No, fue independiente, creación propia. Tales asociaciones recibieron luego extensos privilegios de los príncipes y sobre todo del Papa, entre ellos privilegio, por ejemplo, de jurisdicción propia y beneficios eclesiásticos. ¿Qué es jurisdicción propia? Acuérdense que en las diócesis, las comunidades o parroquias dependían directamente del obispo. Y dependiendo de la diócesis donde uno esté, va a depender de tal o cual obispo. Sin embargo, las universidades no. No importa dónde estuvieran, no dependían, no tenían jurisdicción. O sea, no es que, como tú estás en mi diócesis, diría el obispo, yo te mando, yo te ordeno, yo digo lo que vas a hacer, yo digo las clases que vas a dar. No, no tenían ese tipo de dificultades. Claro que sí dependían del Papa, pero solamente del Papa, no de los obispos. Actualmente a eso le podemos llamar el derecho pontificio, cuando uno no depende directamente del obispo, sino del Papa, de tal manera que el obispo tiene alguna injerencia sobre una comunidad, sobre una congregación, pero muy relativa, poca. Realmente depende más directamente del Papa. Pues bien, pues las universidades tenían ese privilegio de jurisdicción y beneficios eclesiásticos. En las universidades los estudios estaban distribuidos en 4 facultades: teología, derecho, medicina y las artes liberales, que serían el trivium y el quadrivium, que correspondían a nuestras facultades de filosofía y letras. Entonces, ya existía esto en el siglo XII. Teología, derecho, medicina y filosofía y letras, es decir, las artes liberales. Como método, la escolástica no es otra cosa que la aplicación del pensamiento deductivo a los datos de la revelación cristiana. Es decir, lo que
la iglesia hizo fue utilizar el lenguaje filosófico para poder explicar el contenido teológico, la doctrina, las enseñanzas, todo lo que tiene que ver con la revelación. Esto es lo que la iglesia hizo. Por eso se hablaba mucho sobre que la filosofía era la esclava de la teología o la sierva de la teología. Sin embargo, se sabe que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y después, cuando surgen las ciencias modernas, la rechazan, ya no quieren a la filosofía como madre de la ciencia. Pues así hay de este tipo de dificultades. De todos modos, es en el siglo XII cuando empieza de verdad una enseñanza metódica, escolarizada, propia, que después va a empezar a dar muchos resultados. El material de la teología lo suministran los hechos y doctrinas reseñados en la Sagrada Escritura o contenidos en la fe viva y consciente de la Iglesia, sea que hayan sido fijadas por escrito por las autoridades como los antiguos padres de la Iglesia, sea que se manifiesten en los preceptos e instituciones eclesiásticas. En pocas palabras, lo que conocemos como Biblia y tradición, las fuentes de la revelación, esto es lo que se tomaba para explicar. El derecho canónico. Un importante progreso realizado por la Iglesia en el siglo XII fue la creación de una ciencia del derecho eclesiástico. Un derecho lo había poseído la Iglesia desde sus comienzos, desde que los apóstoles nombraban obispos y publicaban las decisiones de los concilios, y desde que los primeros papas y obispos dictaban entredichos y levantaban excomuniones. Durante el transcurso de los siglos fueron surgiendo diferentes formas de legislar. Las colecciones jurídicas aumentan en número a partir del siglo X. El fundador propiamente dicho del derecho canónico como ciencia es Graciano, con su obra Concordia de los cánones discordantes. Fíjense bien. Pues en el siglo X habían muchas leyes. El Papa dio un decreto, el Papa dijo esto, el otro Papa dijo esto otro, escribieron una encíclica, está el concilio que dijo esto y así. Entonces lo que Graciano va a hacer es juntar todas esas leyes y las que se repiten las quita. Las que parece que se contradicen las unifica para que no haya contradicción y entonces va a salir este libro, esta obra de Graciano que se llama así, Concordia entre los cánones discordantes. Es decir, hizo una síntesis de todas nuestras leyes que en el siglo X, XI, XII más o menos ya tenía la Iglesia. Sin embargo, no fue una obra eclesial. Es decir, aunque Graciano lo hizo, la Iglesia no lo aceptó. Seguía rigiéndose por, entre comillas, las leyes que tenían. Sin embargo, aunque no hizo oficial esta obra de Graciano como derecho de la Iglesia, era la obra que se consultaba siempre para hacer actividades que tenían que ver con el derecho, para los juicios, para diferentes cosas. Era el libro de Graciano, la obra de Graciano que se tomaba como base, aunque no había sido aceptado oficialmente. Son de esas cosas que pasan en la iglesia a veces. Pero bueno, órdenes religiosas. Yo les decía esto, acuérdense. Cuando la iglesia se asienta porque deja de ser perseguida, entonces surgen los monjes, porque lo superficial de la vida cristiana no le dejaba vivir a estas personas su fe como querían. Entonces ellos pensaron que aislándose iban a poder vivirla. Pero, bueno, se fueron, empezaron a vivirla. Sin embargo, también empezaron a caer dentro de esta superficialidad. Pero el punto clave es que en sus cuevas, en el desierto, encerrados, no influían en la sociedad como uno quisiera, solamente a través de oraciones y uno que otro escrito, uno que otro que fue nombrado obispo, influían. Lo que necesitaban era gente activa en la sociedad, que moviera la sociedad. Entonces, esto va a dar origen a las órdenes religiosas.
Dice, no obstante la organización de la iglesia y la formación que cada día se hace más importante, Graciano es un jurista, es como un abogado, por así decirlo. Vi allí que salió la pregunta de quién es Graciano. Entonces, Graciano era un jurista del siglo, de estos siglos que estamos hablando. Entonces, era un jurista, así se le llamaba, era conocedor de las leyes y todo eso. Entonces, él decidió, así como Justiniano también era jurista, que veíamos al principio del primer capítulo. Por eso él no conocía bien la doctrina católica, no le interesaba tanto la doctrina católica, lo que le importaban eran las leyes. A Graciano también, salvo que él sí era más creyente, participante y todo. Pero él era un abogado, un jurista, que él decidió, se dio cuenta que había cosas como que se contradecían, hay cosas que se repetían y dijo, no, vamos a hacer una obra sola, donde no haya contradicción, donde no haya repetición, para que sea más fácil ejercer la ley. Y así lo hizo. Entonces, regresando con las órdenes religiosas, no obstante la organización de la iglesia y la formación que cada día se hacía más importante, muchos fieles, entre ellos clérigos y no clérigos, no conformes con la vida de superficialidad y comodidad que ataca al clero, deseosos de vivir más acorde al evangelio, teniendo todo en común y tratando de evitar lo material, empiezan a reunirse, dando un nuevo impulso a la iglesia. Primeros en salir, canónigos regulares. El sínodo de Letrán, 1059, vino a dar un nuevo impulso al deseo de la vida en común, del que surgió un auténtico movimiento en pro de la vida en comunidad. En muchas catedrales e iglesias se fundaron en lo sucesivo verdaderos monasterios de clérigos, en la que se practicaba la vida en comunidad a la manera monacal, con exclusión de la propiedad privada. Es decir, estamos en una parroquia, allí vamos a vivir, no vamos a tener nada. Esos eran los canónigos regulares. Los canónigos todavía existen, cada día son menos y están precisamente en las catedrales. No todas las catedrales tienen canónigos, pero se dedican actualmente más al rezo de la liturgia. Que la liturgia sea solemne, que salga muy bien. A eso se dedican ahora los canónigos. Antes tenían más fuerza, más autoridad, pero como aparecieron los consejos presbiterales y el consejo de consultores en las parroquias y en los obispados, pues perdieron su autoridad, que era lo que ellos hacían antes. Otros grupos fueron los cistercienses. La historia de las órdenes religiosas es la historia de los grandes fundadores y de los grandes reformadores. No es que cada oleaje desalojó a la anterior. Al contrario, casi todas las grandes órdenes han conservado perpetuamente su especial cometido dentro de la iglesia, aún después de haber pasado su época de esplendor. Oleadas de estas fueron Cluny hablamos la vez pasada, la Camáldula y los canónigos regulares. A partir de ellas, en los siglos XII y XIII, se sucedieron los movimientos oleada tras oleada, muchos de ellos casi simultáneamente. Los primeros fueron los cistercienses. Es decir, la idea es que cada grupo religioso tiene su razón de ser. Congregación religiosa más que grupo religioso. Tiene su razón de ser. Pero esta razón de ser, aunque se opaca porque nació otra necesidad, y esa necesidad hace surgir a otra congregación, no por ello desaparece la congregación anterior. Aunque algunas sí desaparecieron. Cuando uno de verdad su razón de ser ya no existe, desaparece. Algunos tratan de buscar otro tipo de razón de ser para mantenerse, pero no debería de ser la idea. La idea es que si uno ya cumplió su cometido, ya cumplió su objetivo por el que se creó, ya puede dejar a tus siervos en paz, diría el anciano Simeón. Pero no, algunos quieren seguir, ¿no? Ni modo, es cosa de Dios. Pues bien, de Cluny, de los canónigos regulares y de estos van a salir los cistercienses. También van a aparecer las órdenes militares. Al mismo tiempo que los cistercienses
y en parte bajo su impulso, entre las filas de los cruzados en Palestina surgió una nueva oleada de vida religiosa que se concretó en las órdenes militares. En el año 1119, el cruzado francés Hugo de Pins, con otros 7 caballeros, prestó juramento de obediencia al patriarca de Jerusalén, junto con el voto de asumir la defensa y protección de los peregrinos contra los infieles. El rey Balduino II les cedió una parte de su palacio, no lejos del templo, por lo que recibieron el nombre de templarios. Esta es la historia de los templarios. ¿Por qué se les llama templarios? Porque estaban en el palacio, no lejos del templo. Templarios de templo. Y sí, eran de los cruzados, pero se hicieron templarios para proteger el templo, no para ir a las guerras a matar gente o para robar. Ya después se crean un montón de mitos a la base de los templarios e incluso ha dado pauta para películas de suspenso y drama, de misterio. Pero bueno, cada quien ve lo que quiere. Pero los templarios tienen su origen de los cistercienses y su nombre viene porque estaban para proteger los templos. En este caso eran el primer grupo de templarios. También las órdenes mendicantes. Se notaban movimientos religiosos, valdenses, albigenses, son movimientos heréticos, que llegaron a constituir un serio problema para la iglesia y el Estado. Movimientos como estos surgieron en muchos lugares. Todo parecía anunciar la inminencia de una crisis. Eran como sacudidas sísmicas, precursoras de una erupción volcánica. Si no llegó a una explosión de incalculables consecuencias, fue gracias a la aparición de providenciales personalidades que supieron canalizar por vías sanas y conformes a la disciplina eclesiástica el nuevo espíritu que había hecho presa en el pueblo, las órdenes mendicantes, presididos por San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Esas son las órdenes de los dominicos o orden de predicadores y los franciscanos. Fíjense bien, los valdenses y albigenses eran un grupo que criticaba a la iglesia su vida superflua. Se habían asentado demasiado y el alto clero vivía muy superfluamente con el dinero, los privilegios. Entonces, estos privilegios eran los que criticaban precisamente los valdenses y albigenses. ¿Cómo es posible que la iglesia de Cristo, que es pobre, viva en esa superficialidad y en lo superfluo? Entonces, cuando San Francisco de Asís aparece, y también esta línea de la pobreza que predicaban los albigenses y los valdenses, va a generar dificultades. Por eso no querían aceptarlos. Precisamente porque parecían que eran de ellos. ¿Y cuál era la diferencia? Su adhesión al Papa. Por eso San Francisco buscó por todos los medios llegar hasta el Papa para decirle, no, nosotros no somos de esos. Nosotros sí queremos vivir la vida cristiana. Y le presentó cómo quería vivir su vida cristiana. Y por eso el Papa le dice, bueno, pues eso es demasiado radical, no se puede vivir. Y es cuando San Francisco le dice, pero si no se pudiera vivir, es como decir que el Evangelio no se puede cumplir. Si no se puede cumplir, ¿para qué lo pone Jesús? Para que lo cumplamos si no se puede. Y ya después viene lo del sueño del Papa, que Dios le dijo que aceptara a San Francisco y a su fundación. Y así se ve. Santo Domingo de Guzmán y la orden de predicadores también es muy, muy interesante. Mientras San Francisco y sus seguidores era postular la pobreza, Santo Domingo y sus seguidores era la predicación. Predicar, predicar, predicar. San Francisco no quería la predicación.
Decía lo que dice la palabra de Dios y ya. Doxa. La doxa viene del demonio, es decir, la explicación, la opinión que dieran de la palabra de Dios viene del demonio. Él no quería eso. La palabra de Dios así, a secas, como dice, así debe de ser. Ya la orden de predicadores no, era tratar de explicar el sentido y el contenido de la palabra de Dios. Va a ser hasta con San Antonio de Padua, que entra con los franciscanos, que esta visión en San Francisco empieza a cambiar. De hecho, San Antonio tuvo que pedirle a Francisco un permiso especial para poder predicar. Pero San Antonio no lo quería porque pensaba que iba contra los franciscanos. Pero Francisco casi le ordenó, tú predica. Y entonces empiezan a predicar los franciscanos. Después empiezan las misiones franciscanas, las misiones dominicas. Después van a aparecer los jesuitas, las misiones de los jesuitas. Van a juntar a los diferentes órdenes de San Agustín y van a aparecer los agustinos y también en la predicación, la misión. Aparecen los mercedarios también a la misión. Aquí en México llegaron franciscanos, mercedarios, dominicos y creo que nada más en el primer viaje. Sobre todo los mercedarios eran los que acompañaban a Cristóbal Colón. Después van a llegar los demás misioneros. Entonces, el origen principal de estos fue evitar lo que después va a pasar con Martín Lutero en 1500. Ese es del siguiente apartado, la reforma. Pero la idea del surgimiento de las órdenes mendicantes es muy relevante. De hecho, también les dieron muchos privilegios. Cuando llegan a México parecían obispos los franciscanos. Podían hacer lo que un obispo hacía porque no había obispos. Ya después cuando le mandan a los obispos es cuando van a tener problemas. Porque los obispos dicen, pero ¿por qué ellos hacen lo mismo que nosotros si no son obispos? Empiezan las dificultades. Pero eso ya es otra historia de la evangelización aquí en México. Bien, el canon 13. El canon 13 del Cuarto Concilio de Letrán, para que la diversidad excesiva de órdenes no produzca confusión en la Iglesia de Dios, quedan en el futuro rigurosamente prohibidas las nuevas formas de vida monástica. Fíjense bien, el Concilio de Letrán, como estaban surgiendo comunidades por todas partes, dijo, vamos a detenerlo, vamos a ver qué hacemos. Y entonces, este canon 13, que le acabo de leer lo que dice, en la iglesia, quedan en el futuro rigurosamente prohibidas las nuevas formas de vida monástica. Deja a autoridad de la Santa Sede regular todo lo concerniente a los nuevos movimientos. Lejos de significar una estrangulación a la vida monástica, aportó una ampliación y en los años siguientes se acumularon nuevas fundaciones y aprobaciones. Franciscanos, 1223, dominicos, 1216, los carmelitas, 1226, las clarisas, 1239, los mercedarios, 1235, ermitaños de San Agustín, 1243. A esta fue a la que perteneció Martín Lutero. Cuando se dice que Martín Lutero fue agustino, perteneció a los ermitaños de San Agustín. En la cura de almas, los mendicantes se apoyaron firmemente de las órdenes terceras. La mayoría de los mendicantes tenían órdenes terceras y actualmente todavía tienen. Son laicos que los apoyan en diferentes actividades. Fíjense bien. Aunque el canon 13 decía eso, lo que quería era regular nada más. Nada más quería regular. A la iglesia, acuérdense que una de las dificultades que tiene la iglesia es que muchas veces quiere tener el control de todo. Y debe de saber que uno no puede tener el control de todas las cosas. Y actualmente a veces pasa. Puede ser el obispo, puede ser incluso el párroco que quiere tener control de todo. Y por eso cuando alguien tiene una iniciativa, a veces el primero en oponerse puede ser el párroco. ¿Por qué? Precisamente porque como no va a poder controlar ciertas cosas, se opone. Pero cuando puede controlarlo,
hacer. De todos modos, se dan diferentes circunstancias. Entonces, en este meollo donde estamos viendo de inconformidad, de que no se acepta este tipo de iglesia superflua, asentada, pues vienen a dar un testimonio de vida las órdenes mendicantes. No obstante, van a aparecer con los templarios la protección de los templos. Pero otro hito importante son las cruzadas. Es decir, acuérdense que la historia de la iglesia tiene varios rumbos. Y yo les decía ayer que nosotros hemos tomado el que hemos considerado más relevante para cumplir con el objetivo de este folleto. También les expliqué un poco el objetivo. Entonces, hablando de las cruzadas, aparte de las inconformidades internas de la iglesia, también surgieron problemas externos por los territorios conquistados por los árabes. Esto dará origen a las cruzadas. Lo conquistado por los árabes. Inicio de las cruzadas. El impulso externo para las cruzadas lo procuró la conquista de Jerusalén por los selyúcidas en el año 1070 y las peregrinaciones a los santos lugares de Palestina. Gregorio VII en 1074 había concebido el plan de convocar a toda la cristiandad con inclusión de los bizantinos para hacer la guerra a los selyúcidas. Urbano II en 1095 consiguió despertar un encendido entusiasmo por la empresa y les pidió a los caballeros que se reunieran en Constantinopla. Pedro de Amiens, que haciéndose pasar por un peregrino de Jerusalén, reunió un ejército de campesinos franceses y persiguieron a los judíos, lo que aportó un gran descrédito a la empresa. Fíjense bien. Cuando el Estado y la Iglesia se unen para tratar de recuperar los lugares santos conquistados por los árabes, también van a haber los que se van a aprovechar. En este caso, un ejemplo concreto es de este personaje que se llama Pedro de Amiens. Él se hizo pasar por cruzado y reunió un ejército de campesinos, pero no fue para luchar contra los árabes y recuperar algún lugar santo, sino fue para perseguir a los judíos. Por eso nosotros le debemos a los judíos nos deben a nosotros, estamos a mano. Estamos a mano. Una vez en Constantinopla, los caballeros hicieron juramento de fidelidad al Papa y se lanzaron a la empresa. Los cruzados iban de victoria en victoria y en 1099 tomaron al asalto a Jerusalén bajo Godofredo de Bouillon. La organización de los lugares conquistados fue a manera de estados feudales. El primer revés, los cruzados lo tuvieron en 1144, cuando el emir turco de Mosul conquistó Edesa. San Bernardo llamó a una nueva cruzada apoyado por el emperador alemán Conrado III y el rey de Francia Luis VII contra Damasco. El único logro de esta empresa fue ayudar al rey de Portugal, Alfonso I, a arrebatar Lisboa a los moros, ya que sufrieron su derrota en Dorilea, en el Asia Menor. Saladino infligió una fuerte derrota a los cruzados en la batalla de Atí. Los cristianos quedaron reducidos a las plazas fuertes de Tiro, Trípoli y Antioquía. La tercera cruzada fue convocada por Gregorio VIII y su sucesor Clemente III. No tuvo tanto éxito. La empresa de Felipe II de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra, por las eternas disensiones entre los príncipes y los caballeros, se logró que pudieran ir en posesión a Jerusalén, desarmados. Por su parte, Enrique VI, en 1197, conquistó Beirut, lo que significó restablecer las comunicaciones entre la franja costera de Palestina y Antioquía. La cuarta cruzada la convocó Inocencio III, el dux Enrique dirigió la flota contra Constantinopla. Una vez conquistada, instalaron a Alejo IV en el trono. Los griegos se rebelaron y mataron a Alejo.
lo que ocasionó que los cruzados volvieran a tomar Constantinopla y lo convirtieron en estado feudal. Fíjense bien, el problema del estado feudal era que cuando llegaban los cruzados y conquistaban eso, no es que se le daba directamente al rey o al papa, sino que se consideraba como un feudo. Los que conquistaron se quedaban con eso. También había otros atropellos en ese sentido. Fin de las cruzadas. La peste fue una de las causas que las cruzadas se retrasaran o no se dieran. Federico II se dirigió a Palestina y obtuvo un tratado en el que los cristianos renunciaban al resto de Siria, pero recibían Jerusalén, Belén, Nazaret y una faja de tierra que unía los santos lugares con el puerto de Acre. Sin embargo, en 1244 Jerusalén fue definitivamente arrebatado a los cristianos. En 1245 el concilio de Lyon decidió promover una nueva cruzada sin resultados y en 1261 trajo el fin del Imperio Latino. Causas del fracaso de las cruzadas: deficiencias en el arte militar de la Edad Media, es decir, no sabían pelear, no tenían estrategia, parecían más bandidos. Y los que más o menos estaban entrenados no eran suficientes. Falta de planeamiento estratégico. Se lanzaban a la buena de Dios. Y eran insuficientes en número, entre otras causas. De modos. Por eso Jesús decía que cuando uno va a construir una casa, primero se fija si tiene todo el material para hacer. O si uno va a entablar una guerra, primero ve cuántos soldados le van a atacar para ver si mejor va a hacer las paces. Falta de pensamiento. Muy bien, con esto se termina este último apartado. Vamos a dar paso a las preguntas para ir respondiendo lo que se puede. Hermano Jorge. Muchas gracias, padre. El primero que levantó la mano tengo al hermano Enrique. Si tengo Enrique, por favor, si tienes tu pregunta ahí, la quieres hacer para el padre. Enrique Gómez. Hello, Enrique. Ok. Mientras encontramos a Enrique, mientras tiene su micrófono, ¿alguien más? Herminio Calderón levantó la mano. Adelante, Herminio, hermano. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo estás? Mi pregunta es, digamos, de lo que se habló hoy el padre sobre las cruzadas y todos esos temas, ¿cómo se podría aplicar, digamos, a la iglesia de hoy? Más que todo sobre la aparición de las órdenes mendicantes y todo eso. ¿Cómo se puede aplicar hoy a la iglesia que vive actualmente, pues? Padre, por favor, prenda su micrófono porque si lo tiene apagado no se le escucha muy bien. Ahora sí, padre. Les decía que ahora nosotros tenemos que considerar las iniciativas, aunque no vengan de los clérigos, también de los laicos. Iniciativas que dan fuerza, vitalidad a la iglesia para mantenerse. Es decir, cada grupo, cada movimiento tiene una razón de ser. Por eso nosotros tenemos que apoyar a cada grupo y a cada movimiento en la labor que uno realice. Si uno no está de acuerdo con tal o cual movimiento porque no le gusta su labor, no por ello se va a poner en contra. Simple y sencillamente tiene que descubrir lo bueno que cada movimiento tiene dentro de la iglesia. El padre Matuli decía que la iglesia es como un jardín donde hay diferentes flores y cada uno da su color, da su forma, da su aroma para que el jardín se vea muy bonito. Entonces, para nosotros, cada iniciativa, cada grupo, cada movimiento que surja para tratar de solucionar un problema dentro de la iglesia, debería de ser bien recibido. Gracias, padre.
¿Alguien más tiene un micrófono encendido? Se oye como un partido de fútbol o algo. La otra persona que levantó la mano fue, no tengo el nombre, pero tiene el teléfono 720-614-73032. ¿Puede encender su micrófono y hacer la pregunta? Yo tengo una pregunta, pero para el gato. ¿Para ti? Ok. El otro, Diana, que el gato no habla. Padre, la otra una persona, ¿no? pregunta. Permíteme un segundo. La otra persona tiene levantada su mano. César Flores y Pilar. César Flores, por favor, si puedes encender tu micrófono, y luego la hermana Pilar. Aló, buenas noches, padre. Buenas noches. Mi pregunta es, no entendí muy bien quiénes eran las cruzadas y en qué consistía. Bien. Las cruzadas eran un movimiento bélico, es decir, eran un grupo militar o de gente campesina, de lo que juntara, ¿no? La iglesia y el rey, para ir a pelear con los árabes, para recuperar los lugares que los árabes habían conquistado. Para eso se hacían las cruzadas. Es decir, pedían que se unieran a la guerra, a la cruzada, no se utiliza la palabra guerra, se utiliza la palabra cruzada, así como cruzada por la salud y todo eso, se utilizaba para ir a decirle a los árabes, quítense porque ese territorio es sagrado, es nuestro, devuélvanoslo. Y como no querían devolverlo, pues se amaban en luchas y pleitos y mucha gente moría. Esa es la idea de las cruzadas, recuperar los lugares sagrados que los árabes habían conquistado. Oh. Muchas gracias, padre. De nada. Gracias, padre. Tenemos la hermana Pilar y la otra persona que tenía la pregunta después de la hermana Pilar, por favor. Yo. Buenas Por favor. Rosa, déjeme la hermana Pilar y luego usted, hermana Rosa Estela, por favor. Ya, gracias. Buenas tardes, padre. Con esto de que estamos hablando, ¿verdad? De todos estos grupos que se daban, pues el hermano preguntó, ¿verdad? Es un comentario, ¿cómo se aplica ahora a nuestra iglesia? A nosotros nos vinieron a compartir de la Ciudad de México un rosario que se llama el Rosario del Amor Guadalupano, que se hace cada 12 de cada mes, ¿verdad? Por el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero ha sido tan hermoso que nos compartieron este rosario. Este rosario son los 7 sacramentos y la iglesia como 8º sacramento, ¿verdad? De salvación. Pero gracias a este rosario que empezamos, ya tenemos 5 años haciéndolo, han nacido muchas cosas bonitas, desde retiros para matrimonios. Es aquí en nuestra parroquia donde estamos con el hermano Jorge, con Padre Elizalde. Entonces, algo que vino así como un simple, ¿verdad? O una misión, de rezar el rosario. De hecho, Padre Elizalde ya lo había tomado como un grupo, pero realmente somos una misión y se han dado cosas hermosas. Entonces, sí pueden nacer nuevos grupos, nuevas cosas, siempre y cuando sean para la gloria de Dios, ¿verdad? Y ese es el comentario nada más, padre. Gracias. De nada. Muchas gracias a usted. Gracias, hermana Pilar. Tenemos ahora sí la hermana Rosa Estela de Hoyos y luego la hermana Nancy. Y ya después, si tiene tiempo, puede leer los comentarios que están ahí en el chat, padre. Quería preguntar, padre, ¿por qué los papas apoyaban las cruzadas? Bien. Las cruzadas, su objetivo era recuperar un lugar santo, sagrado. Por ejemplo, un señor se roba una custodia. ¿Usted a quién acudiría para recuperar la custodia? Yo, bueno, a la autoridad, A la policía, ¿no? policía.
Y la policía va, pero el señor no quiere devolver la custodia y empieza a disparar. ¿Qué va a hacer la policía? También dispara. Es más o menos un ejemplo, lo más cercano, no es tan así, pero la idea es más o menos esa. La idea es recuperar algo que la iglesia pensaba, creía y que realmente le pertenecía en cuanto sagrado, no en cuanto territorio como tal. Y estamos en un tiempo de guerras, de conquista precisamente. Entonces la mentalidad era conquistar, ir a un lugar, matar al que gobierna, gobernar yo. Y así ir avanzando hasta lograr conquistar todo lo que se puede. Entonces uno dice, pues vamos a recuperar lo que es nuestro. Y si la única forma de recuperarlo es a través de la violencia, pues ni modos. La otra era cederla. Bueno, pues que se quede con la custodia total, puedo comprar otra. Todo depende de cómo uno vería este tipo de situaciones. Pero más o menos este es el ejemplo por lo cual la iglesia, de hecho, no solo estaba de acuerdo, a veces era la iglesia la que llamaba a la cruzada. Y por eso daba las famosas indulgencias. A los que murieran en las cruzadas se iban directamente al cielo, por así decirlo. Padre, pero de todas maneras, esta actitud de las cruzadas no estaba de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Es un poco más complejo. Por ejemplo, vamos a suponer que lo que roba es la custodia y la custodia tiene una forma consagrada. ¿Usted qué haría? Pudiera decir que se queden con la custodia y la forma consagrada. No, que me devuelvan la forma consagrada, que se queden con la custodia. Todo depende del valor que uno le dé a las cosas. Y para ese tiempo los estados, los territorios y los lugares donde Jesús estuvo lo consideraban muy valioso. Puede ser político, religioso, no lo sabemos, pero esa es la perspectiva. Entonces, si usted es capaz de entablar una guerra para recuperar un pedazo de pan, entre comillas, ¿no? Pues era más importante donde había pisado Jesús, entre comillas. Es como más o menos el tipo de mentalidad. Lo importante es saber que no podemos juzgar nuestra forma de pensar actual con la forma de pensar anterior. Hay cosas que no corresponden y tenemos que tratar de pensar un poquito más en cómo pensaban ellos. Entonces, independientemente, la guerra no es una postulación de la iglesia. No es que la iglesia diga, vamos a hacer la guerra a todos los que nos caigan mal. No. Surge como necesidad. Pero eso ya es otra situación. Una necesidad que no es querida por nadie, por así decirlo. Hace poco, el Papa Francisco quitó del catecismo la pena capital. Porque antes, por cuestión del mal menor, si lo que se pretende hacer es un bien y evitar un mal grande, se permitía pudiera la iglesia aceptar en cierta manera la pena capital. El Papa dijo no, de ninguna manera se puede aceptar esa pena y se quitó del catecismo. Forma de pensar que va cambiando según se van descubriendo muchas cosas y se empieza a pensar de manera diferente. Y cada historia tiene una forma de pensar diferente. Y tenemos que tratar de adecuarnos un poquito a la forma de pensar del tiempo. Es como el machismo. Ahorita nosotros decimos que no al machismo, pero cuando el machismo se forjó, se vivió y se dio, nadie decía, estoy en contra de ese pensamiento. Todos estaban de acuerdo con esa forma de pensar. Después, actualmente uno sabe que no debe pensar de esa manera, no debe de estar de acuerdo con eso. Pero si uno hubiera nacido unos 30 años atrás, ni cuenta se hubiera dado de eso. Ahí está. Pero de todas maneras, recordemos que no es que la iglesia postule la guerra de ninguna manera. De ninguna manera. A lo sumo lo acepta como una necesidad de protección. Nada más. La famosa defensa. Muchas gracias, Padre. Tenemos a
la última persona que ha levantado la mano, perdón, la hermana Nelsie. Adelante. Ya, buenas noches para todos. A ver, mire, yo viendo un poquito aquí el tema de las cruzadas, por ejemplo, esto que hacen los hermanos separados, por ejemplo, al criticar tanto la fe, lo que, como diciendo que la iglesia apoya las armas, yo pienso que es basado un poco en esto, nada más que lo que yo tenía entendido de las cruzadas, pues era súper más exagerado. Otra cosa aprovechando, bueno, eso era como para así como un comentario. Con referencia, por ejemplo, a lo que promovió Santa Juana de Arco, ¿eso era una cruzada? Y la otra, ¿qué era el castigo capital? ¿En qué consistía? O el pecado capital, ¿en qué consistía? Lo que acaba de decir, padre. Pena de muerte. Y otra última con referente a los estos mendigantes. Pero ellos surgieron, eran como mendigantes. Los valdenses y albirenses, ¿eso era como línea católica o era como tipo protestante? Los albigenses y los valdenses protestaban contra la iglesia, estaban en contra de la iglesia, eran propiamente herejes o apóstatas, no eran propiamente católicos. O sea, estaban en contra de la iglesia. Mientras San Francisco no estaba en contra de la iglesia, estaba en contra de esa forma de actuar de la iglesia en lo superfluo, que no querían vivir la vida cristiana, que se habían olvidado de la pobreza. Entonces, bien pudiéramos decir que es una corriente de pensamiento no católica, el de los valdenses y los albigenses, mientras el de San Francisco y todas las órdenes mendicantes, sí. Valdenses y albigenses no eran órdenes mendicantes. ¿Y gracias. La pena capital qué era? Es la pena de muerte. ¿Qué? Pena de muerte. ¿Y Estados Unidos estaba en el catecismo como el mal menor, no que la iglesia pidiera la pena de muerte, no. La iglesia decía, en caso de que la única forma de evitar un gran mal y hacer un bien sea esa, podemos aceptarla. Y el Papa dijo, no, de ninguna manera se puede aceptar. Eso no tiene mucho, unos años fue que pasó eso, el Papa Francisco. Sí. Ya. ¿Y la de Juana de Arco era una cruzada o no? Sí. Ay, ya, bueno, padre, gracias. Gracias por su participación, hermana. Padre, no sé si tenga tiempo para leer algunos de los comentarios que están ahí en el chat. Están preguntando si hay alguna película que pueda usted recomendar acerca de las cruzadas. De hecho, hay dos películas, que es Juana de Arco es una y la otra es Las Cruzadas, así se llama casualmente. Y también hay otras visiones que se presentan, por ejemplo, Robin Hood, que los más modernos también son sobre las cruzadas, que luego se convierte en una historia diferente, pero tiene su línea en las cruzadas. Son muy buenos para pensar, dan varios datos históricos, pero también para reflexión sobre pensamiento y eso. Entonces, por lo menos estos tres, Juana de Arco, Las Cruzadas y Robin Hood. Hay más, pero con esos. Okay. También el hermano Tavo y María están dando el comentario que el tema de las cruzadas en el libro La Iglesia ante la Historia, ediciones Apóstoles de la Palabra, también si lo pueden encontrar. No sé si usted lo recomiende, padre. La Iglesia ante la Historia es un libro también de nosotros, Apóstoles de la Palabra, y tiene la categoría precisamente de desmitificar todo con respecto a lo que la sociedad y los evangélicos en general postulan sobre la iglesia, ¿no? Todas estas exageraciones sobre las cruzadas, sobre la Inquisición, sobre las leyendas negras, todo esto
Entonces, este librito, La Iglesia ante la Historia, es para desmitificar, o sea, quitar todo esto que la sociedad de mala gana o con mala, con saña, con lo que sea, han querido hacer. En ese caso, ayer preguntaban sobre la Inquisición, no sé si se tome, pero si no se toma, ese libro de La Iglesia ante la Historia es muy buena y habla de la Inquisición precisamente, las cruzadas, las leyendas negras y todo esto que más se afecta mucho en la historia de la Iglesia. Entonces, muy recomendado, adquiéranlo, por favor. Y obviamente usted nos va a dar una cátedra de eso, ¿verdad? Cuando lo adquiramos. Ahí lo programamos luego. Puede ser, puede ser. Sí. Pues si ahí tiene otra pregunta, padre. No la vi. ¿Cuál es? ¿Qué relación entre las cruzadas y los mongoles? Los mongoles tienen más que ver con las invasiones bárbaras. Pero con respecto a las cruzadas son más con los árabes. Era un problema con los musulmanes, con los árabes. Y las conquistas, acuérdense que hablamos de Mahoma y los musulmanes y los árabes y toda esta conquista que empezaron a hacer para adueñarse de los territorios. Esa era la idea, destruir a los infieles. Y como todos eran infieles, menos ellos, era acabar con todos. Actualmente así nos consideran. A todos somos infieles menos ellos. Por eso los extremistas no se tientan el corazón para estallarse con mucha gente solo para ser mártir y matar gente. Nada más, sencillamente. Pero sí, no hay una relación directa, pero sí indirectamente. Ok. Osvaldo, ¿encendió su micrófono? ¿Tiene pregunta, Osvaldo? Sí, lo tengo prendido. ¿Tiene pregunta? Sí, yo tengo pregunta. La pregunta, bueno, en sí, unas 2, 3. ¿Cuándo fue cuando por primera vez dieron la pena capital? ¿Y quién fue? ¿Cuál fue el Papa? ¿Y cuál fue las razones por las que las dio? El mandamiento número 5 dije, no matarás. Entonces, ¿estamos yendo en contra de la palabra de Dios? Fíjese bien. La pena capital no lo dio el Papa. La pena capital existe desde muchísimo antes. Recordando en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el mandamiento de no matarás se refiere al inocente, no al culpable. ¿Qué pasaba si encontraban a alguien en adulterio? De los trapos. No, de los trapos no. Ya me interrumpieron. Vamos a regresar. De nuevo. El mandamiento en el Antiguo Testamento de no matarás se refiere no matarás al inocente, pero al que es culpable sí. Existía la lapidación para el adulterio. Hay una película que se llama Soraya, la vida de Soraya, y presenta precisamente una situación de este tipo. De hecho, acuérdense que cuando le presentaron a Jesús a la mujer que habían encontrado con las manos en la masa, o no sé dónde tenía las manos, y se la llevaron, y le dice que ¿qué hacemos con esta mujer? Y Jesús dice, ¿qué dice la ley? Que hay que matarla a pedrada. Pues dice, pues el que se crea libre de todo pecado, arroje la primera piedra. Entonces la pena capital ha existido desde principios de la historia, casi. Caín mató a Abel, pero no fue por pena capital, fue por situación. Pero la legislación incluso del Antiguo Testamento así lo postula, se acepta la pena de muerte del culpable, no del inocente. También está la historia de la casta Susana, por ejemplo, que querían matarla porque 2 ancianos la acusaron de que había cometido adulterio cuando su esposo no estaba. Y entonces cuando les preguntan ¿en qué árbol fue? Se equivocan. Al momento de equivocarse, a los que apedrean son a ellos. ¿Por qué? Porque levantar falso testimonio en un juicio también era pena capital, pena de muerte. Y por eso los mataron. Entonces no es algo que el Papa haya inventado, ya existía desde mucho antes. Y la Iglesia ha aceptado en cuanto una ley del Estado, no una ley de la Iglesia. La Iglesia se rige por sus leyes. En este caso, lo que nos rige actualmente es el Código de Derecho Canónico de 1983 y algunos documentos auxiliares. Y allí no se postula ni siquiera la cárcel, aunque hay
para poner a personas en algún convento, algún monasterio para que haga ayuno y penitencia. Pero la cárcel como tal no existe dentro de la iglesia, mucho menos la pena capital. Ese es del Estado. En Estados Unidos todavía existe la inyección letal, no sé si todavía siga la silla eléctrica, antes existía la horca, entonces no es la iglesia la que puso, inventó, creó o postule la pena capital, es el Estado y ha existido desde mucho tiempo atrás. Incluso los judíos sí aceptaban la pena capital. ¿Qué sigue? Hay una pregunta ahí en el chat que dice que si puede hablar un poquito más acerca del Estado feudal. No sé si tenemos tiempo, si usted tiene tiempo, padre. Bien, el Estado feudal o los feudos tenían su patrón, por así decirlo, y el patrón era el que mandaba, era como un pequeño rey solamente de ese territorio y él mandaba a todos, como un mayordomo. Por ejemplo, si ven la película de Robin Hood, la nueva, van a ver que Robin era, su papá era el señor feudal, por así decirlo, porque todos los territorios que tenía a su lado eran como sus vasallos, sus trabajadores, sus sirvientes. Entonces así se iba formando el feudo. Todo ese territorio le pertenecían como a un dueño, un cacique. Sería esa como la idea como más cercana. Y ese es el Estado feudal. Ok. Muchas gracias, padre. Pues si ya no tiene ninguna pregunta o ningún comentario, podemos, o si tiene alguna pregunta de usted que le llamó la atención ahí en el chat, pero si no, pues podemos, no me queda más que agradecer a todos por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a usted, padre, por haberse tomado el tiempo y sabemos que eso estaba muy ocupado, entonces le agradecemos mucho haber hecho el espacio para poder compartir esta reflexión con nosotros. Y me gustaría invitarlos a todos para la próxima semana, el próximo lunes, continuaremos con la reflexión del mismo libro, La Iglesia Católica, ayer, hoy y mañana. Vamos a iniciar con la tercera parte, que es la modernidad. La modernidad de la reforma a la colonización y las misiones. Esta parte, esta sección, vamos a tener la fortuna de que el padre Martín Solórzano es el que nos va a compartir. Entonces, pues los esperamos. Espero que nos puedan acompañar la próxima semana. También, no sé si está el hermano José Refugio, que tenía un anuncio. Y si no está por ahí, me gustaría pasarle el micrófono para después hacer la alabanza con la hermana Marta, la oración final, antes de que nos dé la bendición, padre. ¿Está bien? Hola, aquí estoy. José Refugio. Pues nuevamente lo estaba invitando para el taller de diálogo en la familia, en las relaciones que he estado compartiendo. Ya compartí 2 en los últimos meses y el hermano Jorge creo que tiene el enlace que te va a poner en los comentarios por si alguien se quiere registrar. Va a ser este sábado 25 de julio y con el enlace que el hermano va a dar en los comentarios estoy pidiendo una donación para cubrir los gastos y cosas, pero si alguien no puede dar la donación, me manda un WhatsApp y yo lo registro gratis. Me pone su nombre y su correo electrónico y yo lo registro gratis para el taller. Es sobre el matrimonio, el diálogo y los problemas en la familia. Ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias. De nada. Gracias a ti, hermano. Bien. Les doy la bendición y luego cantan la alabanza mientras se van despidiendo, porque ya tengo que irme. Claro, padre. Ok, entonces, lo que pasa es que, bueno, no sé si teníamos preparado también la oración de los apóstoles. Ya se tiene que ir. ¿Ya se tiene que ir? Ok. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Que estén muy bien. Padre.
Gracias a usted, padre. Lo esperamos en el próximo libro para que nos dé otra reflexión. Buenas noches, padre. No lo Gracias. quiero comprometer, pero ahí le voy a mandar la invitación, padre. ¿Ok? Entonces, Gracias, padre. Marta, si gustas hacer avanza mientras se despide el padre y para irlo acompañando con una bella canción. Canto número 16, himno del apóstol. Alabemos al Señor por el don que nos ha dado al hacernos misioneros para anunciar su palabra. Alabemos al Señor por el don que nos ha dado ser misioneros para anunciar su palabra. Desde la palabra somos una gran familia, apóstoles de la para todo, todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Cuando Jesús subió al cielo nos dejó un gran mandato, ir por todo el mundo y anunciar su evangelio. Cuando Jesús subió al cielo nos dejó un gran mandato, por todo el mundo y anunciar su evangelio. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todos, todos con la Biblia. Biblia para todos, todos con la Biblia. Aquí estamos, Señor Jesús, para cumplir esta misión. Siempre con nosotros, misioneros. Aquí estamos, Señor Jesús, para cumplir esta misión. Cuenta siempre con nosotros, queremos ser tus misioneros. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, Biblia para todos, todos con la Biblia, nada sin la Biblia. Biblia para todos, Biblia para todos, todos con la Biblia, nada sin la Biblia. Con la Biblia en la mano, anuncian la misión. Pero proclama la Biblia en la mano, anunciando la salvación. Tenemos el mundo entero proclamando el evangelio. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Somos una gran familia, apóstoles de la palabra. Biblia para todos, todos la Biblia, nada sin. Biblia para todos, Biblia para todos, todos con la Biblia, nada sin la Biblia. Gloria a Dios, hermanos. Muchas gracias, hermana. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Un bendecido fin de semana. Dios, nos esperamos el lunes a las 7 de la noche, hora centro. Gracias, hermano. Nueva York. Buenas noches. Gracias, nos vemos. Adiós a todos. Adiós. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas noches, descansen. Juan. Buenas noches a Gente todos, de hermanos. muchas partes del mundo, de Paraguay, de Perú, de Bolivia, de Colombia, De Nueva la York. República Dominicana, buenas noches. De Guatemala, buenas noches. de Nueva York. De Nueva York, buenas noches. De California, buenas noches. De Manassas, Virginia. De Virginia, buenas noches. De la hermana República de Arkansas, buenas noches. De Baytown. De Baytown, buenas noches. Perú, buenas noches. Giovanna, muchísimas gracias por su apoyo.
Dominicana. Adiós. Ana, ¿dónde están los dominicanos? Muy bien, mira nada más, saluditos. La hermana República de Río Grande. Hermano Mateo, saludos desde la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México, bendiciones. Igualmente. Bendiciones, saludos, cuídense. Adiós, padre. Buenas noches. Chao. Bye. Adiós. Nadie tiene sueño. Nadie tiene sueño. Díganme de dónde más nos visitan. Pedro Plaza, de Nueva York. Nueva York, saludos. Adiós a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos.